rentable. Por cada $100.000 de inversión se producen casi 100 toneladas de proteína marina. El caso comparativo con ternera, cerdo, cualquier proteína animal que ustedes consideren, creo que es suficientemente representativo. Pero no solo eso, es que además nuestro proceso de producción es mucho más ecológico que los restantes. Ahí pueden observar, por ejemplo, el comparativo kilos de CO2 por cada kilo de proteína. En el caso de la proteína marina, en este momento, la flota de gran altura, estamos en torno a 0,48 litros por cada kilo producido y descargado. En el caso de la proteína marina, creo que sobra cualquier comentario. Pero no solo esto, es que también me gustaría exponerles este gráfico, que creo que es muy representativo porque lo acaba de publicar la FAO, y es que el consumo per cápita a nivel mundial de pescado continúa en claro ascenso. Hoy se ha producido el axioma de que crecimiento económico de un país, es decir, incipiente clase media, va unido a aumento en el consumo de la proteína marina. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que cubrir la demanda mundial, actualmente con 7.300 millones de habitantes, pero en poco tiempo, de aquí al 50, se estima que estaremos en torno a los 9.000 millones. Acaba de publicar un informe la propia Unión Europea diciendo que de aquí al 25 necesitamos por lo menos 1,6 millones de toneladas más para cubrir nuestra demanda. Y otro dato que creo que también es muy revelador, porque a veces se pueden generar confusiones, pero ustedes, que muchos de vosotros pertenecéis o trabajáis en entidades financieras, creo que son datos interesantes, reveladores y, sobre todo, absolutamente objetivos, porque son oficiales. Este es el FAO Fish Price Index, en donde se observa la evolución del precio de pescado como commodity a nivel internacional a lo largo de estos años. Como podéis observar, desde el año 2002 se ha producido un aumento considerable en el precio del pescado. También quisiera destacar datos Eurostat, en donde se observa, datos año 2013. El total de ingresos que ha generado el sector pesquero, estamos hablando de 6.800 millones de euros, de los cuales la mitad, 3.400, es valor añadido bruto, y se ha destinado 2/3 partes a lo que todos vosotros conocéis, wages, salarios, retribuciones, y una tercera parte, 1.300 millones, a lo que es propiamente gross profit de las empresas. Y me gustaría mucho destacar la línea de tendencia naranja. Esta quiere decir valor euros por capturas diarias sobre una base 100. Es decir, en 2002 la base era 100 y actualmente nos encontramos en 156. Es decir, parece que cada vez somos más competitivos, más eficientes y más rentables. Y asimismo, creo que es muy destacado estos datos, que repito, son de la propia Unión Europea. La clave de la mejora de las flotas pesqueras se fundamenta básicamente en dos factores. El primero, el incremento del número de stocks pesqueros sostenibles, que podéis ver la evolución, son los pececitos azules a lo largo de estos años, han ido incrementando notablemente. Las cajas, que es kilos día, y la línea roja, que es el gross profit de nuestra actividad a lo largo de estos años. Y, en segundo lugar, destacar claramente que estamos mejorando en eficiencia energética. Los cálculos son que entre este periodo de tiempo, 2009 al 2013, la necesidad de combustible fósil para
la producción de nuestros barcos ha reducido considerablemente un 16%. Por tanto, única y exclusivamente, antes de terminar esta larga exposición, quisiera deciros en este momento en qué estamos trabajando. Estamos trabajando no solo desde el punto de vista técnico, mano a mano con los astilleros, con las oficinas técnicas, con las empresas auxiliares, etcétera, sino que estamos trabajando también, y tengo aquí a cualificados representantes del puerto, y quisiera agradecerle enormemente la iniciativa Blue Growth, Economía Azul. Señores, hace una semana hemos tenido una reunión en Bruselas con FAO. Quieren extender el concepto Blue Growth de la Unión Europea a nivel mundial, porque se entiende que es la única forma de poder crecer de manera sostenible. Pues estamos creciendo de manera sostenible en base al instrumento Blue Growth, desarrollando, y MarineLEG, que es una importante novedad, es una fundación que estamos analizando aspectos de contenido, sobre todo jurídico, en materia pesquera. Estamos trabajando sobre, el registro de transmisibilidad de posibilidades de pesca. Creemos que es muy importante esta materia, sobre todo para poner en valor nuestros derechos de pesca y que puedan servir de garantía a entidades financieras de cara a la financiación de estos nuevos proyectos. Estamos trabajando en el sentido de poner encima de las mesas de las administraciones la necesidad de revertir el recientemente publicado Real Decreto 470/2016 en relación al tema de aportación de bajas para nuevas construcciones, en donde, por ejemplo, se nos limita a antigüedad de baja en caso de hundimiento de exportación a 1 año. Señores, para construir barcos de flota española, necesitamos bajas y, además, que entendemos que puede mejorarse ese mecanismo. En tercer lugar, y creo que muy importante, es el análisis de la posible aplicación del tax lease en la pesca, en la construcción naval pesquera. Nuestras conclusiones, el grupo de expertos ha llegado a la conclusión que entendemos que es perfectamente aplicable siempre que consigamos la modificación especialmente de 2 artículos concretos de la Ley del Impuesto de Sociedades y de la Ley de Marina Mercante. Seguiremos luchando en este aspecto, no es fácil, pero podemos a lo mejor conseguir una importante reducción del coste de construcción de estos buques valorados en muchos millones de euros. También estamos trabajando, tuvimos recientemente una reunión con el director general de tributos a efectos de la aplicación de incentivos y bonificaciones fiscales tanto para I+D+I como desde el punto de vista de protección medioambiental. Y por último, el gran proyecto en el que estamos trabajando, el gran tema, es el grupo de trabajo con el Banco Europeo de Inversiones para aprovechar los recursos que el Plan Juncker, el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, pone a disposición del sector productor y que además casualmente reunimos todos los parámetros: barcos ecoeficientes, generación de empleo, generación de calidad, productos de calidad, etcétera. Pero no quisiera terminar estas palabras sin destacar que todo ello sería imposible si no contamos con la colaboración, la participación de las administraciones, de nuestro propio sector, del sector mar, industria, astilleros, empresas auxiliares, etcétera. Creemos que es una actividad con gran futuro, creemos que es un momento ideal para volver a tener un peso específico en la construcción naval, la pesca, y además una última cuestión es que otro factor de preocupación, y para ello estamos trabajando con las administraciones, es que todo esto está muy bien, última tecnología, ahora bien,
necesitamos manos expertas para su funcionamiento y para su mantenimiento. Por tanto, creemos que es necesario una gran labor desde el punto de vista de formación profesional, centros tecnológicos, formación dual. Estamos en estos retos, pero bueno, supongo que después en el debate saldrán estas y otras muchas cuestiones. Reitero mi agradecimiento a la Fundación Provigo por darnos esta oportunidad de exponeros a qué retos nos enfrentamos y cuáles consideramos que pueden ser las tendencias de futuro. Y sin más, le cedo la palabra a mi amigo y gran especialista en construcción naval, Marcos Freire. Gracias. Muchas gracias. Bueno, después de esta magnífica intervención tendrá lugar la segunda intervención, que lleva por título Retrospectiva histórica de la construcción de buques de pesca, a cargo de don Marcos Freire García, director general de Freire Shipyard y presidente de la Asociación Clúster del Naval Gallego, ACLUNAGA. Tiene la palabra, don Marcos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Provigo por darme esta oportunidad de participar en esta jornada de pesca, de construcción naval y evidentemente de Vigo, como protagoniza muchos de los cambios en estas materias. Gracias a la Fundación Provigo, gracias a todos por haber venido. Muchas gracias por tus palabras, amigo y especialista Javier Touza, presidente de ARBI. Gracias por lo de experto en construcción naval, te lo agradezco, aunque bueno, con mis limitaciones. Bueno, mi intervención va a sumar el contexto que ha introducido muy bien Javier, que nos ha contado pues, unos datos y ha sido capaz de transmitir una serie de elementos muy importantes en el entorno de la pesca, y yo lo que voy a intentar explicar es, desde el punto de vista retrospectivo, cómo los astilleros, en particular de Vigo, hemos nacido en esta cuna de pesca y muy vinculados a las industrias pesqueras. Bueno, en primer lugar, os voy a contar muy brevemente qué es ACLUNAGA, en qué consiste sus fines asociativos y el papel que pretende jugar en este entorno de la renovación de la flota pesquera. Bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro que fue fundada en el año 1998. Y el propósito, o uno de los propósitos que nos hemos marcado como retos, es la mejora de la competitividad y el impulso y el desarrollo del conjunto de empresas que integran el sector naval gallego. Hemos establecido un consenso sobre distintos puntos que nos sirven de plataforma para impulsar todas las iniciativas que se defienden desde el clúster, ¿no? Por ejemplo, los retos a los que nos enfrentamos, objetivos y estrategias para superarlos, actuaciones prioritarias a llevar a cabo por las empresas y el clúster, propiamente dicho, y siempre contando con todo el apoyo necesario e involucración del resto de agentes que inciden en nuestro sector, ¿no? Como puede ser la universidad, puede ser la administración, los sindicatos, otros tipos de asociaciones y, en este caso, pues, por supuesto, la cooperativa de armadores de Vigo, ARBI. Bueno, como líneas de trabajo fundamentales del clúster, la primera que debemos destacar es el fomento del diálogo horizontal y transversal entre las empresas, pues a través de foros, comités y mesas de trabajo que aborden aquellos temas prioritarios que afectan al sector. Hoy es un ejemplo, esta jornada, de cómo se deben integrar asociaciones y cómo se deben impulsar con el apoyo, pues, gracias a la Fundación Provigo y en particular al alcalde, de cómo poder contribuir al desarrollo de la pesca y amplificar los mensajes que deben trasladarse a todos los agentes que intervienen en este área, ¿no?
Entonces, participar en todas aquellas iniciativas y foros de debate de los que se deriven consecuencias para el sector naval gallego es una de las líneas de trabajo naturales, ¿no?, de cualquier asociación y en particular de la nuestra, Aclunaga. Identificar necesidades comunes y complementarias de las empresas del sector naval gallego y coordinar la búsqueda de los recursos necesarios para realizar los proyectos o inversiones necesarias para cubrirlas. Dichas necesidades pueden abarcar todos los ámbitos de la gestión empresarial. Ponemos algunos ejemplos, como desde la gestión de los recursos humanos y formación, tecnologías de la información, que juegan un papel muy importante, la calidad, el medio ambiente y seguridad laboral. Javier también ha destacado algunos puntos en este terreno que inciden particularmente al sector de pesca y al sector naval, evidentemente, también. Comercio y promoción exterior también es una clave fundamental para poder llevar a cabo todo tipo de iniciativas y excelencia y operaciones industriales. Bueno, luego también tenemos logística y, por supuesto, el I+D+I, que luego comentaré con un poco más de detalle. El Centro de Información Estratégica, fundamental del sector y contribuir a una mejor vertebración del mismo a través de la elaboración de planes estratégicos y de la revisión continua de su modelo de gestión, facilitando la creación de nuevas empresas y la integración, transformación y colaboración entre las existentes. Conseguir una mayor amplitud y profundidad a través del intercambio de información y colaboración con otros sectores e instituciones. Bueno, en el foro que hoy nos ocupa, pues evidentemente todas las líneas de integración y de compartir información con ARBI pues suman, y no es que sumen, multiplican y nos ayudan como constructores y reparadores navales a entender mejor el entorno y cómo poder afrontarlo, ¿no? Y desde nuestro centro de trabajo, que son los astilleros, poder ofrecer soluciones a esas necesidades que tiene este sector de pesca y con la experiencia más que probada de los astilleros de Vigo, que llevan desde sus inicios muy volcados a las industrias pesqueras. Bueno, este es un mapa que explica cómo se compone actualmente nuestro clúster, con más de 119 asociados, integrando prácticamente pues, toda la cadena de valor del sector, desde astilleros, industrias auxiliares complementarias, que son, por supuesto, pilar fundamental, pues desde servicios para construcción y reparación, estructuras, diseño, habilitación, tratamiento y protección de superficies, electricidad, aire acondicionado, automatización, servicios propios inherentes al buque, por supuesto, sistemas de propulsión también. Tenemos grandes también empresas e industrias muy especializadas en maquinaria auxiliar. Hoy aquí hay muchos representantes de dichas empresas y, en particular, también pues, los suministradores que abastecen pues, todo el proyecto de construcción o reparación naval. Importante también para nuestro clúster es aquellas instituciones de carácter público o privado y agentes, evidentemente, que intervienen en cualquier proyecto de construcción naval, ¿no? Pues desde brokers o entidades aseguradoras, entidades financieras, que también hoy he visto alguna cara por aquí y agradezco su presencia, sociedades de clasificación, por supuesto, centros de investigación, universidad y también los centros tecnológicos, que hoy también tenemos aquí algún representante que apoya también decisivamente al sector de construcción naval. Bueno, vamos a ver, estas 119 empresas, dentro de ese amplio espectro que estaba descrito en la clasificación anterior, tiene un grado de representatividad elevado, abarcando así los objetivos de clúster en su constitución. La gran representatividad de empresas le confieren su grandeza y también su dificultad de gestión, por supuesto. Es un clúster que agrupa a un sector con gran trascendencia y con un grado de especialidad y de diferenciación entre empresas importante. Y coordinarlas y gestionarlas pues, no es una labor fácil, pero es uno de los retos
a los que se enfrenta día a día Clunaga, ¿no? Bueno, somos, en cuanto a identidad, somos empresas con un elevado arraigo territorial. Estamos establecidas en el territorio que es Galicia y, en particular, hoy pues, afecta más a la provincia de Pontevedra y a la ciudad de Vigo y área de influencia, por supuesto. Somos empresas con un alto nivel de especialización. Creo que ese es el factor que nos diferencia dentro de nuestro sector en otros países. Pues creo que España es digamos, un taller confeccionado naval, un taller muy especializado, o astilleros o empresas, incluso industrias auxiliares, por supuesto, muy especializadas en un tipo de proyecto, en un tipo de buque, y ahí creo que podemos aportar muchísimo conocimiento, experiencia, y eso suma, os lo puedo asegurar y vosotros lo conocéis. Somos también empresas de carácter familiar en el 60% de los casos y constitutivas de la práctica totalidad de la cadena de valor del sector naval, como veíamos antes. Bueno, dejando esta parte introductoria y entrando un poco en el hilo conductor de lo que pretende ser esta exposición que hoy estoy haciendo aquí, pues como primer antecedente, para no remontarnos a la fundación de Roma, como digo yo, y las primeras fábricas de salazón pues, de origen romano, y bueno, que ya ponen de manifiesto la importancia de los recursos pesqueros en Vigo, ¿no? Y toda su área en Galicia. Como primer antecedente desde el punto de vista industrial, pues a mí me gustaría destacar la importancia de los vapores de pesca y, en particular, los vapores tipo Vigo. Es una pena que no esté el alcalde hoy aquí porque seguramente le hubiera gustado, bueno, habrá visto 100.000 veces esta foto, pero bueno, creo que es un hito desde el punto de vista industrial bastante relevante, al menos para la construcción y reparación naval. Situándonos a finales del siglo XIX, pues ya tenemos los primeros ejemplos de establecimientos o creación de los primeros talleres mecánicos. Hoy en día les llamamos astilleros, pero antes eran talleres mecánicos con una grada en la playa, literalmente, que sirve para varar y para lanzar los barcos. Y se empieza también una incidente, digamos, especialización ya en el montaje de los motores de vapor, que muchos de los astilleros de entonces pues, adquirían del mercado exterior, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Era potencia ya industrial, potencia naval, y la industria naval viguesa pues, se relaciona con la industria británica, y todo, vuelvo a circunscribirlo, en el entorno de la pesca. Es decir, los astilleros nacen al lado de la pesca, pero claramente. Yo voy a poner mi caso particular. Astilleros Freire es la consecuencia, es un proyecto empresarial, la consecuencia de una actividad pesquera que había desarrollado mi bisabuelo, Paulino Freire, a finales del siglo XIX en este entorno, y era un armador de pesca con su flota de vapores tipo Vigo, o seguramente tipo Bouzas, como diría él, ¿no? Y bueno, y las necesidades a las que bueno, aquellos armadores de pesca de bajura pues, se enfrentan, pues un poco es empezar a constituir sus propios talleres, sus propios astilleros, dar soporte técnico a su flota, empezar a repararla y a partir de ahí empezar a modernizarla, contextualizado en aquel entorno, por supuesto, y empezar a crear sus propios proyectos, sus pequeñas oficinas técnicas y también sus talleres también de fabricación de componentes, maquinaria, desde, no sé, propulsión, anclas, timones, el propio casco, evidentemente, un poco fabricación, todo in-house, fabricación local, que es un poco cómo se inicia las bases de lo que hoy en día conocemos la construcción naval en Galicia. Es decir, primero tenemos ese punto de origen que es la actividad pesquera, las industrias pesqueras a su alrededor, digamos, los primeros astilleros a finales del siglo XIX, hay casos que un poco antes también,
y esas relaciones ya con el mundo industrializado, como es el caso de Reino Unido o Alemania, para empezar a importar equipos, incorporarlos aquí y empezar a incorporar valor. Entonces, bueno, tenemos ejemplos también en los años 1910, pues, por ejemplo, fabricación propia de calderas y motores para los cascos de madera, que comentaba antes, que se construían aquí y se reparaban además también en los astilleros de la Ría de Vigo. Bueno, esto es una foto de principios del siglo XX. Son dos vapores de pesca en reparación en la playa de Bouzas, lo que hoy en día es Astilleros Freire en particular. Es un poco los inicios, los orígenes. Tenemos también alguna otra, comentaba antes, en Vigo, astilleros como Vulcano, Barreras o Freire pues, fabricaban sus propios equipos, propulsores. Y este es una máquina de vapor de triple expansión que se puede visitar en el Museo de Mar en Vigo. Es una fabricación hecha en el astillero Freire en particular. Repito que había otros astilleros que las fabricaban también. Y era la propulsión de estas primeras unidades, un poco ya más avanzadas, enfrentándose a entornos pues, muy hostiles, ¿no? El desarrollo y la actividad pesquera pues, no es como la conocemos hoy en día, ¿no? Salto importante desde el punto de vista cualitativo, y ya hago una especie de salto en el tiempo, es finaliza la Segunda Guerra Mundial y aparecen, antes lo comentó Javier también, ¿no? los primeros buques frigoríficos dotados con cámaras de congelación. En los años 60 se funda Pescanova, que yo creo que es un hito también relevante y que incide muchísimo en la construcción naval de esta ciudad y de esta comarca y de este país también. En julio del 61, sus dos primeros barcos, el Lemos y el Andrade, son los primeros arrastreros congeladores del mundo. Yo creo que esto es muy significativo. Pues ya zarpaban, ¿no? desde nuestro puerto hacia los caladeros de Argentina y Sudáfrica. Luego siguieron otros buques como el Pambre, Doncos y hasta un total de 6 que se contabilizan en aquella época. Y el astillero que los construía era un astillero en aquel entonces muy importante, que era Ascón, y que hoy en día pues, es donde están las instalaciones de Rothman y Metal Ships. Eso era un centro de construcción y reparación naval en los años 60, bueno, bastante importante, junto con Barreras, Vulcano, Freire, pero en este caso pues, son los padrinos de estos primeros barcos congeladores. Bueno, el desarrollo, como decía antes, y los saltos cualitativos de la industria naval gallega han estado siempre íntimamente ligados a la construcción de barcos pesqueros. Es decir, nosotros, vuelvo a repetir, que nacemos en el entorno de las industrias pesqueras y para dar salida a las flotas de buques que no solo para Vigo, también para España y para el extranjero, ¿no? Ha sido también un sector al que se ha acudido recurrentemente en los periodos de crisis. Siempre hemos encontrado un refugio en el sector de la pesca y eso también hay que ponerlo en valor.